Comunicación con el licenciado Cristian Crivelli. Él es militante de Barrios de Pie, ¿no? Y es un poco conocer de primera mano cuál es la situación de lo que son los barrios populares en lo que es el conurbano bonaerense. Si bien vemos las noticias en la televisión y vemos lo que sucede, estaría bueno tener una referencia de primera mano, ya que también nos puede trazar un paralelismo de qué podría pasar si esta situación que estamos viviendo en los últimos días con los contagios, los nuevos contagios que se registraron, llegaran a la ciudad, a los sectores más vulnerables. ¿Qué tal? Buen día, Cristian. Adrián, Buen, Luis, desde el piso te saludamos. buen día, Gonzalo. Gracias por llamarme. Es una buena oportunidad poder hablar con ustedes hoy. Bueno, poder contarles un poco la situación de algunos de los barrios populares, de cómo se están desenvolviendo algunos de los operativos que también se están haciendo para poder controlar un poco la expansión de la pandemia. Particularmente, a ver, tenemos que tener en cuenta que hubo una primera estrategia que fue la de la cuarentena, que ha dado resultados. Si uno se pone a pensar o a comparar el resultado actual que hemos tenido en comparación con Brasil, con Chile, con otros países de la región, podemos decir, bueno, ha habido un buen resultado en términos de evitar la propagación del contagio. Ahora bien, nos encontramos con que en algún momento, por una cuestión lógica, por la situación de cómo avanza esta enfermedad, que el mismo contagio pasó de ser una enfermedad eh, que obviamente por una cuestión de cómo se propaga, venía de la gente que quizás tenía la oportunidad de viajar al exterior, a Europa, a Estados Unidos, ahora encontrarlo a partir de estos contagios en los barrios populares. Con la diferencia, gran diferencia de que esta estrategia inicial del quédate en casa, de no salgas, en los barrios populares no se puede aplicar de la misma forma. Porque, a ver, quizás nos puede pasar a nosotros que uno puede quedarse en su casa encerrado y tiene una habitación, tiene un baño, tiene una cocina, tiene otra habitación, tiene espacio para poder estar dentro de su hogar, cosa que en los barrios populares es mucho más complejo por los límites que representa el hacinamiento, por los límites que representa también ciertas carencias estructurales que tienen los barrios. En Entonces, cuanto, sí, perdón que sí, te interrumpa una pregunta. En cuanto a la carencia, esto que hablábamos, ¿no? De la infraestructura sanitaria, bueno, escuchábamos en los últimos días o cuando arrancó todo esto en algunas villas porteñas sobre todo, el problema de la falta de agua o la falta de cloacas, ¿no? Que quizás es algo sistemático en muchos de estos lugares y que genera una mayor dificultad al momento de combatir esta pandemia. sí, totalmente. A ver, la realidad es que tenés diferentes factores que están planteados para, a ver, yo lo que digo, una cuarentena a la europea, o sea, funciona, y quizás el ejemplo más paradigmático es lo que veíamos los primeros días de cuarentena en Italia, en España, que la gente se ponía a cantar en los balcones. Bueno, eso en los barrios no existe. Sí, de hecho, uno tiene que pensar que ciertas disposiciones del aislamiento o del distanciamiento social no se pueden aplicar tan fácilmente. Les cito un ejemplo. El viernes estuve en una operativa de detección de síntomas en uno de los barrios de Villa Corina, en Avellaneda, y uno tiene que caminar por pasillos que no distan más de 1 metro. Entonces ya meterse en ese pasillo implica tener cierto riesgo a no cumplir con las metas del financiamiento social. Entonces uno se tiene que poner a pensar, bueno, la gente también que vive ahí está también expuesta a estar de cierta forma no distanciada del resto. Entonces, esa cuestión del hacinamiento nos lleva a pensar en primer lugar que el aislamiento tiene que ser de modo comunitario, ¿sí? En todo caso, lograr que la gente pueda quedarse en el barrio, también plantearse cómo asistir desde el Estado a que las personas puedan quedarse en el barrio, porque la realidad es que uno no suele, o las personas que viven en los barrios no suelen trabajar ahí adentro, ¿sí? Hacen changas fuera del barrio, trabajan quizás
en otros lugares de En las otros ciudades. distritos, claro. Claro, a ver, por ejemplo, una de las cosas que pasó acá en Buenos Aires es que las primeras 2 semanas estuvo muy controlado, porque hubieron muchas actividades que en lo que es la capital federal estaban Muy restringida. muy limitadas. Ahora, con el levantamiento de algunas restricciones, ya eso generó que haya empezado el movimiento de personas hacia la capital, que es lo que generó en realidad cierta expansión de casos en el conurbano bonaerense. Lo mismo cuando empezaron los casos en los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, con las dificultades que conlleva el aislamiento, ¿no? Porque esto que hablábamos del hacinamiento implica también empezar a poder rastrear a todos los grupos familiares, a todos los contactos estrechos, en una situación de desventaja, porque no es fácil hacer un seguimiento en barrios donde no están correctamente mapeados, donde si vos no conocés o si no tenés una Claro. vinculación dentro del barrio, eh, no es ir a buscar una dirección como podemos hacer nosotros en cualquier momento de nuestras vidas para hacer alguna actividad. No, en los barrios Y hay... en este, eh, perdón, y en este sí. contexto, ¿cómo ha sido el acompañamiento por parte del Estado en estos sectores? ¿Cómo lo has visto vos desde el Yo, comienzo o por ahí en este último tiempo, ¿no? Con las últimas conferencias del presidente, donde hay sectores que se restringió un poco más, otros menos. ¿Cómo has visto el acompañamiento a los sectores más vulnerables del Estado? a ver, yo entiendo que el Estado en un primer momento reconoció que necesita, al menos en los barrios populares, del acompañamiento de los movimientos sociales, ¿sí? La realidad es que hay un tejido social muy fuerte, no solo de movimientos sociales, sino de iglesias, de clubes de barrio, y se nota profundamente los operativos del Lectar, ¿sí? A ver, la realidad es que más allá de que el Estado toma todas las medidas de precaución Claro. y obviamente va a esos operativos con personal de salud, con todas las precauciones del caso, si los profesionales de la salud no saben dónde meterse en el barrio, es muy difícil poder encontrar a las personas para hacer los Claro, se han hisopados y poder encontrado rastrear. también con esta complejidad, ¿no? Que son barrios muy carenciados, con muchas deficiencias y encima el desconocimiento de territorio por parte de aquellos que son profesionales. La verdad es que sí, evidentemente es un panorama bastante desalentador porque ¿qué acompañamiento real puede haber si se desconoce a dónde hay que ir a acompañar? Sí, sí, a ver, es desalentador, pero en realidad yo lo apunto más a que esto lo que hace es exponer una deuda grande que tiene el país Tal hacia cual, gran parte de la buen sociedad, ¿no? punto. A ver, no es novedad que vivimos en torno a una pobreza estructural en la que no podemos salir de a veces 30, a veces 40% de personas debajo de la línea de la pobreza. Hay más de 4.000 barrios populares que necesitan ser urbanizados. Estamos hablando de personas que quizás vivan al lado de un basural o personas que vivan sin agua, sin gas natural, sin una conexión correcta de luz. O sea, esto lo que hace la pandemia o las situaciones de crisis es exponer ciertas Sí, ponen realidades al que ya desnudo están. las realidades, las miserias que por ahí en contextos normales, Sí, bueno, que permanezca ahí, total no molesta, pero hoy, donde realmente necesitas cuestiones de conocimiento de territorio, de mucho trabajo en campo, te encontrás, ¿no? Y la gente por ahí se indigna, se horroriza, pero es Es el Estado el que dejó que las villas exactamente. proliferaran también, ¿no? O sea, ¿por qué harían un trabajo ahora para desalentarla? Esto tiene que ver con décadas de desidia y bueno, Por supuesto. hoy queda al desnudo justamente por lo que decís vos, Cristian, justamente esta cuestión de la pandemia viene a mostrar las... sí, sí, a ver, yo comparto esto, a ver, también lo acabo de decir, pero también recalcar, ¿no? A ver, así como se desnudan los problemas, también yo quiero resaltar la organización en los barrios populares, ¿sí? Porque la realidad es que tampoco hemos tenido ningún foco de violencia
no hemos tenido ninguna situación en la que uno Qué bueno pueda que decir, digas bueno, esto, porque por ahí se relaciona, viste, estas cosas con no, con todo lo peor, y no es así. Y la verdad que el trabajo en red o este tejido tan fuerte que vos marcabas en principio es muy importante, ¿no? Tanto las iglesias, los clubes de barrio, algún comedor o algunos de estas instituciones que ofician de mismo, que de alguna manera conocen la realidad de las familias, de los barrios, las particularidades. totalmente. A ver, te doy un ejemplo que quizás es uno de los que más resaltó en los medios últimamente, que es el de Villa Azul Sí, en la frontera entre Avellaneda y Quilmes, acá en Buenos Aires. A ver, la realidad es que ahí podíamos haber tenido una situación muy grave, pero se contuvo muy rápidamente. Y no es que se contuvo por el aparato o el show policial que que quisieron quisieron hacer montar. en primera instancia. No, se sostuvo porque hay ya una organización previa en el barrio, hay una organización que condujo en primera instancia que parte del barrio se pudiera organizar desde uno de los dos lados del barrio. Después hubo cierta conciencia también de las personas que viven en los barrios populares próximos. Te doy un ejemplo. Yo el miércoles estuve visitando Villa Itatí, que queda del otro lado de lo que Ajá, es lo que sería el acceso sudeste, que es como una autopista que separa los dos barrios. sí. Y vos veías que realmente la gente se está cuidando, está generando medidas de distanciamiento, aún en En la las precariedad. imposibilidades. Entonces, uno también tiene que, acá, y es algo que remarco fuerte, es que ante estas situaciones de miedo, que es lógico que genere el desarrollo, el desenvolvimiento de una epidemia, nosotros tenemos que evitar caer también en la estigmatización, ¿sí? Pues sería muy fácil plantear, bueno, todos los que viven en este barrio están enfermos, o todos los que viven en este barrio no quieren hacer determinadas determinadas acciones para poder cuidarse, cuando no se está viendo eso tampoco. Claro, y ya, bueno, te vamos agradeciendo la nota y como para ir no redondeando un poco la idea, porque es un poco lo que queremos traer, ¿no? El testimonio de primera mano de alguien que está viendo esto. Si en el caso de que nos llegara a suceder en nuestra ciudad, ¿no? Esto, ¿qué recomendación darías al respecto para si llegara a suceder esto en nuestra ciudad, ya que conoces Comodoro, estuviste acá el año pasado y bueno, viste cómo es la extensión urbana un poco de la ciudad, como para digamos, solucionar o combatir esto si se llegara a generar? Tuve la suerte de visitar el año pasado, espero volver pronto. A ver, yo lo que deben tener en cuenta también es esto, que no nada surge de manera espontánea, ¿sí? Depende mucho también de qué nivel de organización haya en cada barrio, ¿sí? Previa. Depende mucho también de la capacidad del Estado para meterse, ¿sí? Lo cierto es que el Estado Nacional hoy en día está dando una respuesta bastante adecuada para poder enfrentar la situación. Entiendo que un poco también es poder hacer el trabajo de reforzar ciertos vínculos solidarios, ¿sí? Por algo también en los barrios hay carencias, entonces una parte de la sociedad allá en Comodoro también tendrá que poner manos a la obra a ayudar a los barrios populares, a poder en todo caso ayudar con los relevamientos, a ayudar a esa organización, ¿sí? Para darte un ejemplo, nosotros hoy en día en Avellaneda estamos haciendo detección temprana de síntomas, ¿sí? No solo los operativos de detectar, donde se hacen los hisopados y se hacen otro tipo de testeos, sino que en los barrios donde todavía no hay demasiada alerta de casos, estamos yendo casa por casa a ver quién tiene síntomas y detectar también esa realidad. Entonces, acá lo que tienen que tener en cuenta es esto, la detección temprana y la organización es lo que les va a poder prevenir cualquier tipo de De situación. explosión en cuanto a casos. Claro, entonces reforzar las redes comunitarias, los trabajos territoriales y una presencia fuerte para evitar los contagios.
Así que bueno, Totalmente. bueno, Cristian, te agradecemos por el comunicado, por el llamado. Vamos a estar comunicándonos brevemente para ver cómo va evolucionando esta situación y también en función de lo que nos vayamos enterando en estos días. Esta comunicación también venía en sentido de que en los próximos días nos vamos a enterar cómo evolucionan los casos en nuestra ciudad, de los que ya están presentes. Así que te agradecemos y estaremos en comunicación. Gracias a ustedes. Gracias.